Que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. Hoy veremos acerca de los primeros seguidores de Jesús. Para ello, utilizaré el texto del Evangelio de Lucas que presenta mayores detalles sobre lo sucedido. Eso está en Lucas capítulo 5, los primeros 11 versículos. Para este caso, utilizaré la versión Reina Valera del 60. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El escenario es el siguiente. Un grupo de pescadores habían estado pescando durante toda la noche sin obtener nada en su faena. Hay que resaltar que estos eran pescadores de oficio. Toda su vida se habían dedicado a la pesca y por lo tanto sabían dónde pescar, cuándo pescar, cómo pescar y todas las preparaciones necesarias para realizar su trabajo. Lo interesante de este escenario es que, a pesar de su experiencia laboral, no habían obtenido absolutamente nada. ¡Qué frustración para estos pescadores! Es como los vendedores que salen con todo el ánimo para ganarse el salario diario y regresan con las manos vacías. Bueno, estos pescadores estaban en la misma situación. Así que no les quedó otra cosa que lavar las redes, un recurso importantísimo para ejecutar su trabajo y que era necesario realizar el respectivo mantenimiento. Ante toda esta decepción y frustración, a Jesús se le ocurre predicar. Y para el colmo, le pide a uno de los pescadores frustrados que le preste una barca. ¿Se imagina usted eso? ¿Cómo se habrá sentido Simón Pedro cuando Jesús le pide que le facilite la barca para predicar, estando ellos lavando las redes? Bueno, así es Jesús. Hace cosas que nosotros no entendemos. Ni Pedro, ni los otros pescadores, ni la multitud que se acercó a oír sus enseñanzas, se imaginaban lo que iba a suceder, lo que iba a hacer Jesús. No se dice qué fue lo que enseñó Jesús estando en la barca.
ni voy a estar especulando sobre qué fue lo que enseñó. Lo que el relato sí dice es que cuando terminó de hablar, le pidió a Pedro, ya que él era el dueño de la barca, que coja los remos y que bogue mar adentro, y estando allá, echen las redes para pescar. Quiero hacer énfasis en estas palabras que son muy importantes. Echen las redes para pescar. No lo pudieron hacer durante toda la noche, ni lo consiguieron sobre la base de su experiencia, pero ahora sí van a pescar. Echen las redes para pescar. Jesús le afirma que para poder pescar tenían que hacer dos cosas: bogar mar adentro y luego echar las redes. Ahora bien, eso es lo mismo que habían hecho durante toda la noche. ¿Cuál era la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Que Jesús lo decía. Algo había cambiado en el mar, algo había diferente en el comportamiento de los peces, que solo Jesús lo sabía. Fíjense, Jesús no era pescador, él era un carpintero, pero sabía cosas que los pescadores expertos no sabían, y podía hacer cosas que los pescadores expertos no podían, y estaba dispuesto a demostrárselos. Como él iba a llamar a 4 pescadores para que lo siguieran, les iba a demostrar que sabía y podía más que ellos. La reacción de Pedro es considerada de diferentes maneras. Prefiero pensar que Pedro le está diciendo a Jesús lo siguiente: mira, maestro, toda la noche hemos estado intentando pescar. Somos expertos pescadores y no hemos conseguido nada. Ya hemos comprobado que por ahora no hay peces en el mar. Sin embargo, lo voy a hacer. Pero si no obtenemos nada es porque tú lo dijiste. Pedro se llevó la sorpresa de su vida después de echar las redes al mar. Esta se llenó de peces como nunca antes habían experimentado. El experto pescador estaba sorprendido. No podía con sus fuerzas levantar las redes. Tuvo que pedir ayuda. Era tanta la cantidad de peces que las redes se rompían y 2 barcas no fueron suficientes para cargar la cantidad de peces. No es de sorprenderse que Pedro estaba espantado por lo que estaba sucediendo. Tanto Pedro como los otros pescadores estaban espantados por lo que estaba sucediendo. Ante esta situación, Pedro entendió algo, algo que es muy difícil de entender por las personas. Muchos de quienes están oyendo esta enseñanza no lo entienden, pero Pedro sí lo entendió después de esta pesca milagrosa. ¿Qué fue lo que entendió Pedro? Que Jesús era un hombre diferente a él. A pesar de conocer mucho sobre pesca, Jesús sabía muchas cosas más sobre ese mismo tema. Entendió que Jesús era un hombre santo y que él era un pecador. Además entendió que no es posible una relación entre el santo de Dios y un pecador. Por eso le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor. Esa es la reacción natural del hombre natural: apartar a Jesús cuando éste viene a su encuentro. Las personas consideran a Jesús como un buen maestro, pero no están dispuestos a atender sus enseñanzas. Las personas dicen que Jesús es el Señor, lo dicen, pero no están dispuestos a seguirlo. Sin embargo, Jesús había llegado a ese lugar con un propósito
y no se iba a ir de ahí hasta conseguirlo. Todo lo que se propone el Señor lo consigue. Emplea diferentes formas y métodos, pero lo consigue. Así que le dijo a Pedro, no temas, tranquilo, así como has pescado los peces para tu familia, porque yo lo he querido, asimismo pescarás hombres para el reino de Dios, porque yo lo he decidido. Todo esto sucedió mar adentro. Cuando regresaron a la tierra, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que eran los otros pescadores que estaban en esa faena, dejaron todo, dejaron los peces, dejaron las redes, dejaron su oficio, dejaron su familia y empezaron a seguir a Jesús. Estimados oyentes, Jesús sabe y puede más que cualquiera de nosotros, aun de quienes mucho conocimiento y experiencia tienen. En ocasiones hace cosas que no entendemos en primera instancia, pero luego lo entenderemos y es muy probable que nos sorprenda. Y también es muy probable que esa actitud de Jesús nos cause temor, como lo hizo con los 4 pescadores. Hay que recordar que ante todas las acciones del Señor, Él espera una respuesta de nuestra parte. ¿Cómo va a responder usted? Ruego a Dios que, así como los pescadores, espero que su respuesta sea positiva, que decidan también seguir a Jesús. Que el Señor mismo los ayude y los bendiga en todo.